Buenas noches, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Santi. Listo, no, primero pues darle las gracias a todos los que están conectados en este momento. Obviamente siempre es bueno, todo Henry, levantarse la mano ahí, listo. La idea es hacer esta charla un poquito amena, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, levantan la mano, porfa, me avisan, porque yo creo que cuando esté en la presentación no los logro ver a ustedes. Entonces, cualquier cosita me avisan. Listo, la idea es que esta charla sea enriquecedora pues para todos ustedes. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, me presento, espérame, listo, me les presento, que soy Santiago García, soy egresado de la San Martín ya hace ratico, 2016. En este momento soy residente de primer año de la cooperativa. Entonces, vamos a hablar un poquito como de la introducción, vamos a hablar de las definiciones de hipercalemia y hipocalemia. Vamos a hablar un poco de la fisiología de los trastornos del potasio, las etiologías, diferentes causas que nos pueden llevar a estos déficits, cómo hacemos un diagnóstico, cómo hacemos un tratamiento y algo de prevención en el mismo, ¿cierto? La introducción, porque es importante hablar de este tema. Entonces, uno de cada 11 pacientes que llegan al servicio de urgencias van a tener alguna alteración hidroelectrolítica, principalmente hipocalemias o hipercalemias. Del 5 al 10% de este grupo van a tener signos y síntomas que aumentan el riesgo de complicaciones a corto plazo y aumentar la mortalidad. Cuando nosotros buscamos en el servicio de urgencias, no buscamos unos trastornos primarios, sino que lo que vamos a encontrar, lo que vamos a buscar, son complicaciones de enfermedades subyacentes o interacciones medicamentosas que vamos a ver más adelante, en el cual realmente no son muy pocas las causas de algo primario. ¿Listo? Entonces siempre vamos a estar pensando en enfermedades mucho más allá de solo la hipocalemia y la hipercalemia. ¿Listo? Y nosotros como en el servicio de urgencias lo importante es poder identificar a estos pacientes de forma temprana y rápida para poder hacer un tratamiento oportuno y poder derivarlos a los servicios que lo requieran. ¿Listo? Que vamos a hablar ahorita más adelante de esto. También es importante saber y recordar que el 98% del potasio se encuentra a nivel intracelular. De ese 75% de ese potasio intracelular va a estar en las células, ya sean de los músculos esqueléticos, principalmente cardiocitos, músculo. Entonces vamos a ver también las alteraciones que vamos a presentar en este. Y solo el 2% de ese potasio total del cuerpo va a estar a nivel extracelular y es lo que nosotros vamos a poder medir en sangre. Y es un rango muy estrecho de 3.5 hasta 5.000 equivalentes, los cuales piensen que si tenemos unos cambios pues, pequeños o bajos a nivel extracelular, van a ser cambios demasiado grandes a nivel intracelular. Entonces, no pensemos como que unos pequeños cambios de una hipocalemia o una hipercalemia, por más mínima que sea, a nivel intracelular van a ser unos cambios muy notables en que vamos a ver. ¿Listo? También vamos a ver que los principales mecanismos que tenemos para mantener esta relación van a ser las bombias sodio-potasio ATPasas, que esto va a crear un potencial de membrana en reposo que va a determinar la excitabilidad de las células cardíacas, las neuromusculares, las musculares, y nos va a ayudar con esa conducción de señales. Como definición de la hipocalemia, vamos a tener que una hipocalemia leve va a estar entre un rango de 3 a 3,5, moderado de 2,5 hasta 2,9, y una hipocalemia grave va a estar todo valor por debajo de 2,5. Mientras que la hipercalemia, diferentes autores o diferentes guías o diferentes escuelas van a tener una diferencia en las definiciones. Por lo general, la hipercalemia leve va a estar entre 5.5 y 5.9, pero las grandes variaciones son cuando tengamos hipercalemias moderadas o graves. ¿Por qué? Porque en unos estudios o en unas guías nos hablan que moderado de 6 a 6,5 y grave mayor de 6,5, pero cuando tengamos trastornos cuando tengamos trastornos en el electro o tengamos alteraciones neurológicas o alteraciones musculares significativas, ya independiente del valor que nos presente en suero, vamos a tener que ya mínimo va a ser una hipercalemia moderada. Entonces vamos a tener una hipercalemia entre 5,8, 6,1, pero si tenemos cambios significativos en el electro, que más tarde les explicaría cuáles serían, ya tenemos que clasificar
esta hipercalemia como moderada o grave, depende del compromiso hemodinámico que presente el paciente. ¿Cómo tenemos la fisiología de este? Entonces tenemos que el angiotensinógeno está formado en el hígado, en el riñón tenemos la producción de la renina, vamos a tener que este va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1 y la enzima convertidora de la angiotensina nos va a convertir en angiotensina 2, que esto nos va a ayudar en el vaso para mantener esa vasoconstricción, aumentar la resistencia vascular y aumentar la presión arterial. También tenemos que la angiotensina 2 tiene una injerencia mineralocorticoide en la glándula adrenal, en la cual vamos a tener una alteración o un feedback en la aldosterona, que esta va a ir al riñón y vamos a ayudar con unas vías que ya vamos a mostrar. Vamos a retener el sodio, vamos a retener el agua, y eso nos va a ayudar a aumentar la presión arterial sistólica. Y la renina, vamos a tener una injerencia positiva, ya sea con la hipocalemia, con la hipercalemia y la inervación simpática. Pero ¿cómo funciona a nivel renal esta injerencia de la aldosterona? Entonces tenemos en este dibujo, vemos acá el túbulo cortorneado distal, vemos aquí las células de las células de las nefronas, y tenemos acá los vasos periféricos del mismo. Entonces vemos que a nivel del túbulo distal tenemos unas bombas específicas de sodio o de potasio que nos vamos a tener, que van a manejar por gradientes de concentración, en el cual a nivel intracelular vamos a tener mayor concentraciones de potasio, menores concentraciones de sodio. A nivel de la orina vamos a tener mayores concentraciones de sodio, los cuales por concentración, por concentraciones de esos iones van a actuar libremente en la célula. Pero cuando tenemos una injerencia, ya sea con aldosterona, con el receptor de la aldosterona, va a aumentar esos receptores o esas señales de la bomba sodio-potasio, en la cual van a aumentar, va a salir más sodio, va a aumentar más potasio, lo cual va a regular estos iones. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, la espironolactona, la emplerona, que vamos a inhibir estos receptores de la aldosterona, vamos a tener más concentraciones de potasio extracelular, lo cual va a aumentar esa hipercalemia por medicamentos. O la amilorona o la triamtereno, que vamos a tener los bloqueos de las bombas de sodio, los cuales van a disminuir las concentraciones de sodio intracelular, lo cual va a aumentar las excreciones de potasio a nivel del túbulo contorneado, lo cual vamos a ver la disminución del potasio en sangre con las hipocalemias que podemos encontrar. Esperen un segundito que no me quiso pasar acá. Ya ahora las etiologías o las causas de la hipercalemia realmente son muchas. Siempre hemos de pensar fallas en la excreción del riñón, como estamos hablando previamente, fallas renales agudas en las cuales hay inflamación endotelial que nos va a no favorecer ese intercambio, en la falla cardíaca por acumulación de líquidos y también por alteraciones del eje renina-aldosterona, la uropatría obstructiva porque va a aumentar las concentraciones de sodios intraluminares y vamos a tener menos gradientes de eliminación. Bueno, a tener más eliminación pues, del potasio en la orina, vamos a no favorecer esa catiuresis y podemos aumentar el riesgo pues, de injurias renales y de aumentar de las concentraciones de potasio intracelulares. Las alteraciones adrenales y la aldosterona, como lo acabamos de ver en el ejemplo, la hemólisis, cuando hay ruptura de esas células, vemos que a nivel intracelular tenemos muchos milquievalentes, tenemos mucha concentración de potasio, lo cual va a llevar a mayores concentraciones extracelulares de este ion. La hiperglicemia, la hipernatremia, por obvias razones, por aumentos de las concentraciones y saturación de los iones, y la pseudohipercalemia, cuando vemos que son en muestras mal tomadas o vemos que usan torniquetes o a veces los traumas que pueden provocar las venopunciones, o cuando las muestras se demoran mucho en procesar, que pueden llevar a precipitaciones y a destrucción celular de las muestras de los tubos de ensayo para los laboratorios. Entonces vamos a tener unas pseudohipercalemias que debemos también de verlo al momento de evaluar estos pacientes. Y las alteraciones gastrointestinales, ya sean por pérdidas o por ilios, que vamos a tener mayores concentraciones de hipercalemia en estos pacientes. Ya con hipocalemia vemos que estos pacientes que no tienen bajo consumo de potasio, sí, pacientes con cirugías bariátricas en las cuales van a disminuir la concentración, van a disminuir la absorción de potasio a nivel
del intestino delgado, principalmente el duodeno, y enfermedades de mala absorción, ya sean enfermedades de Crohn o otras enfermedades subyacentes que van a presentar estas malas absorciones de los iones. Las pérdidas gastrointestinales, las gastroenteritis, todos los pacientes que tengan, digamos, las ostomías, pacientes con cirugías abdominales y dejen drenes, pues las ostomías, van a tener ese riesgo de pérdidas constante de líquido, lo cual van a llevar a pérdidas de más sustanciales de estos iones, principalmente el potasio, lo cual van a llevar a la hipocalemia. Pérdidas extrarrenales, pacientes con pancreatitis, en los cuales van a haber un tercer espacio, mayor edema intersticial, que puede llevar a esto, ¿cierto? Todas las colecistopatías, obviamente el uso de las insulinas, porque aumenta estas absorciones a nivel de las bombas sodio-potasio ATPasas, y los medicamentos, como estamos hablando previamente, y las ácidos tubulares por los daños celulares que presentan las nefronas distales del mismo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Importante en el diagnóstico de los trastornos del potasio siempre es una buena anamnesis, preguntando todas las etiologías si el paciente pudo haber tenido o no tiene de lo que hablamos previamente, un examen físico completo que ya les muestro que podemos encontrar en estos pacientes, y el electro que nos va a mostrar esos factores de riesgos, alteraciones iniciales que podemos encontrar con las alteraciones, ya sea con la hipercalemia y con la hipocalemia. Y el ionograma, que va a ser el diagnóstico, el gol estándar para saber realmente el valor exacto en el que vamos a encontrar el estado del paciente en este momento. Vemos que en la anamnesis del examen físico es importante diferenciar las causas grandes a nivel de hipercalemia y hipocalemia. Por ejemplo, en hipercalemia, la deshidratación, pacientes con antecedentes de diabetes, a diabetes mal controlada, pacientes con polidipsia, con poliuria, con polifagia, vemos pacientes que están deshidratados, vemos pacientes que tienen signos clínicos de deshidratación, lo cual nos va a hacer pensar que tengamos una mayor concentración, pues por pérdidas de solutos, vamos a tener mayor concentraciones del ion extracelular, y vamos a tener esas hipercalemias que los va a llevar pues a las complicaciones. Pacientes con alteraciones del gasto urinario, ya sea oligouria o anuria, que nos pueden encontrar alteraciones pues a nivel de la eliminación renal del mismo. Pacientes con alteraciones neurológicas, más que las alteraciones neurológicas centrales, también alteraciones periféricas, pacientes con hiporreflexias, hiperreflexias, que nos haga pensar que tenemos alteraciones del mismo. Las mialgias a las artralgias también son muy frecuentes en los pacientes con las hipercalemias, y los espasmos musculares, no solo musculares, sino también a nivel del sistema gastrointestinal, que vamos a tener esos dolores tipo cólico punzantes y continuos que nos van a hacer pensar también en lo mismo, obviamente con la clínica, ya sea de pérdidas gastrointestinales, pacientes con gastroenteritis, etc. Ya con la hipocalemia son pacientes que van a tener una debilidad muscular más grave, más generalizada, van a tener arritmias cardíacas, van a tener pacientes con los mismos trastornos de motilidad celular, van a tener pacientes con ilios, obviamente vamos a preguntar siempre a los pacientes con los drenes postoperatorios o cirugías recientes que nos hagan pensar en mayores pérdidas de volumen extracelular de estos pacientes, pacientes con gastroenteritis, ya sea por mala absorción de los nutrientes o estos iones, y los pacientes que no toleren vía oral y que estén con una media continua. Ya a nivel del electro, antes de hablar como los diagnósticos del electro, tenemos que ver el potencial de membrana para poder explicar qué es lo que pasa. Entonces, imaginemos acá el potencial de membrana de cualquier miocito o cualquier músculo miocárdico o esquelético. Vemos que tenemos una fase cero en la cual vamos a aumentar mayor cantidad pues, de sodio, pero vemos que tanto en la fase 1 como en la fase 3 y fase 4, ya sea en la meseta o en la fase de repolarización, vamos a tener mayores excreciones de potasio a nivel extracelular y menos a nivel intracelular. Entonces, si vemos esas diferencias o estos cambios del potencial de membrana extrapolado en el electro, vemos acá como a nivel normal de la conducción normal, vemos que en una fase de despolarización, ¿cierto? Una fase de la meseta y una fase de repolarización, cómo podemos tener una introspección de ese QRS o esa PSQRS velándote en un potencial de electro. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos un paciente, por ejemplo, con una hipercalemia, en la cual vamos a tener mayores concentraciones de potasio
extracelular, los cuales van a traer más por gradientes de concentración, vamos a tener más pérdidas de potasio a nivel extracelular. Entonces, ¿qué está pasando en en esta meseta? Vemos que se va a alargar la meseta, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un cambio que en el complejo del QRS que se va a ensanchar. ¿Listo? Si vemos ya en la fase 3 o en la fase 4 de repolarización, tenemos unos alteraciones tanto rápidas como lentas de potasio, de salidas rápidas y lentas de potasio, los cuales van a aumentar en hipercalemia, va a aumentar esa onda T, ¿listo? Y si vemos en la onda P, vamos a ver que como se pierde más esa entrada de potasio, van a quedar más potasio a nivel extracelular, vamos a ver que esa onda P se va a alargar, ¿cierto? Vamos a tener ausencia o pérdidas de la onda P y vamos a tener alteraciones en esta conducción del PR, ¿listo? Y lo mismo como esas ondas T van a repolarizar mucho más rápido, vamos a tener que las ondas T el QT corregido o el QT, vamos a tener un QT más próximo, un QT menos, no alargado, sino menos alargado del mismo. ¿Listo? Ahora, diferente con la hipocalemia, vemos que tenemos menos concentraciones de potasio extracelular, vamos a tener mayores concentraciones de potasio intracelular, entonces, ¿qué va a pasar con el QRS? Lo mismo, vamos a tener un ensanchamiento del QRS, pero a nivel de las ondas T vamos a tener menos pérdidas rápidas y lentas de potasio, lo cual vamos a tener un aplanamiento de la onda T, y a nivel de la P vamos a tener una aproximación de la P, entonces vamos a tener un PR más corto y más riesgo de bloqueos. ¿Listo? Entonces vemos grande en los electros que vamos a encontrar en hipercalemia, entonces pérdidas de la onda P, una prolongación del PR, vamos a tener un QRS ancho, vamos a tener un acortamiento del intervalo del QT y vamos a tener una morfología de la onda sinusoidal, ya que es muy próxima a presentar las grandes malignidades que serían la taquicardia ventricular, ya sea con pulso o sin pulso, y el riesgo del paro, el paro cardíaco que haya, o el paro que haya de presentar el paciente. Mientras que en la hipocalemia vamos a tener un aplanamiento de la onda T, vamos a tener un intervalo QT prolongado, vamos a encontrar las ondas U, vamos a tener una depresión del segmento ST, vamos a tener la torsoa de Poinz y vamos a presentar al final también unas taquicardias ventriculares que nos puede llevar a la muerte del paciente. Listo, entonces acá como unos ejemplos de, de este electro, vemos que el contexto de este electro es un paciente de 70 años, renal crónico, está en diálisis, pero el paciente dejó de ir a las diálisis por una semana, póngale 2 semanas, y volvió otra vez a la consulta, le hacen un ionograma urgente, le encuentran un potasio 9,2 y le encuentran este electro. Quiero que ustedes participen antes de dar las respuestas. ¿Qué ven en este electro? ¿Qué dirían que es este electro? No sé, empiecen como, vale, que no estoy viendo acá, vale, por favor, me ayudas. ¿Quién está levantando la mano como para que participe? ¿Qué pueden encontrar en este electro ustedes? La idea es que se equivoque, no importa. La idea es que puedan aprender acá y vean que este electro es muy común. Muchos pueden decir, ah, no, es que yo puedo encontrar X o Y cosa, pero la idea es que sepan bien qué es lo que estamos viendo. Entonces, ¿quién de acá está levantando la mano y que pueda participar o quiera participar en este electro que estamos mostrando en este momento? ¿Quién está alzando la mano ahí, vale? No veo. Estoy Dani, viendo. Daniel Henao. Daniel, hola, ¿qué ves ahí en Pues, el electro? pues se ven QR, se ven QRS anchos, Sí, se ve el patrón sinusoidal ahí en la B1, que es como muy, no, en B3 más fácil. B3, espérame, yo me ubico por acá. B3, pues en este realmente no, pues aquí en B1 de pronto uno podría decir que sí o algo, ¿cierto? Pero sí tiene razón, tiene un QRS ancho, ¿qué más? Recuerden de hipercalemia, tenemos un paciente con un potasio 9,2, ¿qué más vemos aquí de lo que estamos viendo previamente? ¿Cuáles serían los patrones que vamos a ver en el electro? Daniel, ¿qué más le ves ahí del mismo? Algo muy característico que vamos a ver siempre en una hipercalemia. Lo hablamos pues de la onda T, ¿qué vemos en la onda T? Pues sería, la onda T sería picuda. Sí, y acá la estamos viendo, ¿cierto? Acá la estoy señalando, vemos ondas tespicudas, ¿qué más vemos? ¿Qué ausencias o qué depresiones o qué más vamos a ver en el electro? Pero vas Ausencia bien, o sea, el QRS ancho, completamente de acuerdo, unas tespicudas, completamente de acuerdo. ¿Qué más no le ves a este electro?
ausencia de onda P o no se Sí, diferencia. vemos la ausencia de la onda P, entonces vemos acá muy bien, tenemos pérdida de la onda P, vemos un QRS amplio y vemos unas ondas picudas. ¿Listo? Ahora vamos con este electro. ¿Qué ven ahí? Otro que quiera participar o que diga qué podemos ver en este electro. Profe, buenas noches. Hola. ¿Quién es que no estoy viendo los nombres? ¿Quién es? Qué pena. Manuel, Manuel, hola. Profe, pues en ese electro que vemos también observamos que no hay una claridad pues como de la presencia de la onda P. Sí. No sería pues como claro tampoco identificar entonces en ese caso el PR. Ujú. Vemos unos QRS también que están ensanchados, Muy bastante ensanchado, ensanchados. ¿cierto? Este, para que no se los Y olvide este aquí electro, sí vemos para que como no se les mucho el olvide este patrón electro, esta sinusoidal. es la morfología de la onda sinusoidal, ¿listo? Para que no se les olvide ese electro, ¿listo? Ahora vemos con este electro que ven ustedes ahí. Ven el signo de la flecha. ¿Qué es el signo de la flecha? Una ¿Algún otro onda que U. quiera participar? Sí, esa es una sonda U. ¿Qué más ven? Entonces, si estamos hablando ya de una hipocalemia, ¿qué alteraciones vamos a ver en la onda U? Perdón, en la hipocalemia, en el electro que podemos encontrar, que hablamos previamente. Entonces, Pues el muy bien, las aplanamiento, ondas U. ¿Qué más? la onda T aplanada, Onda que aplanada, muy bien. ¿Qué más? PR corto. PR corto, sí. Aunque el PR, sí, el PR corto también lo vemos. Listo. Entonces acá vemos, pues, aplanamiento de la onda T, vemos las ondas U en este mismo. Listo. Ahora ya pasando con la otra parte, el tratamiento, vamos a diferenciar siempre el tratamiento de la hipercalemia y la hipocalemia. Entonces empecemos con la hipercalemia. Los tres pilares grandes del manejo de la hipercalemia es primero una estabilización de la membrana. Bueno, después hacemos el intercambio celular o el shift celular y lo último es la eliminación. Entonces en la estabilización de la membrana, vemos que la estabilización de la membrana no es un manejo de la hipercalemia, es más que todo una restauración del potencial de membrana del reposo cardíaco para evitar esas complicaciones adicionales que estábamos viendo. Como hablamos ahorita previamente, vemos que estamos teniendo más potasio a nivel extracelular, entonces estamos teniendo esos riesgos del QRS, de la onda T, esos riesgos de hacer arritmias cardíacas. Entonces lo que hacemos es cómo podemos revertir, cómo podemos sostener esa membrana para evitar esa progresión de esa alteración en la repolarización, en el potencial de membrana y tratar de aguantar lo que más podamos ese potencial, ese reposo de la membrana para evitar que nos aumente esa alteración de riesgos de arritmias en el paciente. Entonces, por lo mismo, esa estabilización de membrana solo la vamos a usar es cuando tengamos alteraciones en el electro. Vamos a administrar calcio. Tenemos pues a nivel presentaciones en Colombia del gluconato de calcio, también hay algunos que tienen cloruro de calcio, muy bien, ver bien cuál es lo que tengamos a la mano. Por lo general en Colombia solo tenemos gluconato de calcio, son muy poquitos los lugares que tienen cloruro de calcio. Si es cloruro de calcio, la cantidad de potasio, de calcio elemental que se tiene son 3 veces mayor que el gluconato. Por lo mismo el cloruro sería solo una ampolla, pero por lo general lo que más tenemos en Colombia sería el gluconato de calcio. Entonces vamos a usar de 2 a 3 gramos cada 5 minutos o cada 10 minutos hasta poder estabilizar esa membrana y revertir ese electro o esa arritmia grande que tenemos en el paciente. ¿Listo? Ya con el intercambio celular, el chip celular, lo que vamos a hacer es forzar ese potasio extracelular, intracelular, manipulando la bomba sobre potasio ATPasa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Grande. Tenemos las insulinas, tenemos las presentaciones de insulina cristalina, las cuales vamos a pasar de 10 unidades y siempre la vamos a acompañar o la debemos acompañar con dextrosa para evitar esas hipoglicemias del paciente. Siempre que usemos la insulina en estos pacientes, siempre vamos a hacer un control de la glucometría por horario, al menos por 6 o 8 horas, para evitar esas hipoglicemias refractarias que podemos hacer por los manejos de la insulina. Adicional, podemos usar los beta-2 agonistas, lo que tengamos en el servicio, sea salbutamol o sea albuterol, que tengamos pues en el servicio de urgencias, pero las dosis van a ser mucho más altas. Van a ser 5 o 10 veces más de las dosis de pacientes asmáticos. Vemos, por ejemplo, que en asma manejamos de 1 a 5 miligramos, mientras que en este manejo de intercambio celular van a ser de 10 a 20 miligramos
en el paciente. Entonces vamos a aumentar más los efectos no deseados o los efectos secundarios del medicamento, que son taquicardia, la sensación de palpitaciones, vamos a tener también ese disconfort o ese manejo del temblor del paciente. Entonces también tenemos que impactar o evitar o avisarle al paciente que puede presentar esto, porque de base está asustado en el servicio de urgencias, le ponemos un medicamento, no le avisamos y se va a sentir más angustiado pues por sentir esta sensación él mismo. Y ya la eliminación, que es realmente la terapia definitiva que tenemos para eliminar el potasio. Las otras dos medidas son medidas que hacemos de forma forzosa o rápida para ganar tiempo, para poder aumentar la eliminación, para poder garantizar la eliminación del paciente. Entonces, para la eliminación, obviamente debemos de tener una catiuresis, debemos de tener un gasto urinario del paciente o forzar ese gasto urinario del paciente, ya sea con diuréticos de asa, con la furosemida, o la principal, que sería la hemofiltración, que nos da una eliminación completa del potasio. A nivel gastrointestinal tenemos hoy en día que están hablando mucho del loquerma, que es el ciclosilato de circonio sódico, o el patiromero, que el problema del patiromero es que aumenta más los riesgos de úlceras gastrointestinales o de obstrucciones intestinales, entonces ha estado mucho en desuso. Pero hoy en día están sacando muchos estudios a nivel de urgencias del loquerma, que nos hacen del manejo de pacientes renales crónicos con hipercalemias leves a moderadas, listo, pero cuando tenemos hipercalemias graves, lo definitivo en el paciente, si no estamos garantizando una adecuada diuresis del paciente y está pues anúrico, es la diálisis propiamente, listo, y tarda en ocurrir. ¿Por qué? Si vemos este cuadro, vemos lo que se puede llegar a eliminar del potasio con los manejos del mismo. Como hablamos pues del gluconato del calcio, no va a tener un efecto sobre la disminución o la eliminación del potasio, vemos que es más para proteger la membrana, estabilizar la membrana, mientras que si usamos beta-agonistas o usamos insulinas, en 2 a 6 horas vamos a tener una reducción de entre 0.5 y 1.5 mil equivalentes en 6 horas. Si hacemos la sumatoria de las dos, podemos sumar casi hasta 2.7, casi 3 mil equivalentes. Entonces vemos que sí ayuda, ¿cierto? Y los diuréticos, pues que las sales las sales también nos van a disminuir una cantidad significativa de potasio extracelular. Pero la diálisis va a ser un manejo inmediato y vamos a tener una eliminación completa del mismo. ¿Listo? Y ahora con la hipocalemia, debemos primero hablar que se habla que cuando tengamos una hipocalcemia leve, tenemos una pérdida del 5% del potasio corporal total, mientras que tenemos una hipocalemia moderada, nos hablamos que más o menos tenemos una pérdida del 10%, mientras que tenemos una hipocalemia grave, estamos hablando de un 15%. Pero primero debemos de hablar siempre del potasio corporal total. ¿Cómo se calcula este? Vemos que más o menos para calcularlo, son de 40 a 50 equivalentes por cada kilogramo del paciente. ¿Listo? Tenemos un margen grande. ¿Listo? La recomendación que les doy es, vámonos con la mitad, o sea, siempre calculemos los 45 equivalentes por el peso del paciente para saber cuál va a ser ese potasio corporal total y de ese ver cuál va a ser la pérdida que debemos de calcular para la reposición del mismo. Entonces, como a modo de ejemplo, tenemos un paciente de 70 kilos que el potasio corporal total vamos a calcularlo sobre 40 mil equivalentes, entonces vemos que el potasio corporal total de este paciente va a ser 2.800 mil equivalentes. Y si vamos a hacer las reglas, la regla de 3 de las pérdidas de este paciente, un paciente de 70 kilos, calculándolo a 40 mil equivalentes, vemos que las pérdidas calculadas de una hipocalemia leve, moderada o grave van a ser de 140, 280 o 420 mil equivalentes. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo se corrige o cómo vamos a hacer la corrección? Entonces tenemos como regla estándar es lo máximo que podemos reponer en 24 horas es 250 mil equivalentes. ¿Listo? Que de acuerdo a la clínica del paciente, a la gravedad que tenemos del paciente, podemos reponerlo de una forma más rápida o más lenta del mismo. ¿Listo? Entonces, la recomendación es si tenemos una hipocalemia leve y el paciente tolera vía oral, no está con síntomas, pues no está con pérdidas gastrointestinales o no está con diarrea, todas las hipocalemias leves, hagámoslo una reposición oral. ¿Cómo? Tenemos el gluconato de potasio, que el famoso elixir, que cada 15 cc de este gluconato vamos a tener más o menos 20 mil equivalentes por cada 15 cc del gluconato. Si tenemos una hipocalemia moderada o severa y el paciente pues está tolerando vía oral, podemos acompañarlo tanto de gluconato oral y la reposición venosa, siempre calculándole
los gastos, pues la pérdida calculada que tenemos del paciente. La recomendación es no pasar más de 4 miliequivalentes hora por vía periférica, pero no es una regla estándar. Eso ya está muy revaluado hoy en día, ya tenemos varios estudios que nos demuestran que realmente se pueden pasar una velocidad mucho más, una concentración mucho más alta, pero la recomendación es, en caso de que tengamos que pasar esas concentraciones más altas, que sean venas de gran calibre, que no sean venas periféricas distales, que sean lo más cercana a un vaso grande, una vena grande del corazón. Y siempre que tengamos el paciente con una hipocalemia moderada severa, estemos siempre pensando en la reposición del magnesio por esas bombas de Ronca que están siempre influenciadas por el magnesio extracelular del paciente. Entonces, aquí a modo de ejemplo, tenemos cómo vamos a hacer la reposición en el salino. Entonces, podemos hacer las reposiciones en 480 de solución salina normal, más 2 ampollas de potasio, que la ampolla viene de 20 miliequivalentes en 10 cc, entonces acá tenemos una concentración total en 500 cc de 40 miliequivalentes. Vamos a hacer el ejemplo de un paciente con una pérdida calculada del 5%, que es una hipocalemia leve, pero no está tolerando la vía oral. Entonces, tenemos que la regla de 3, vamos a reponer 140 miliequivalentes en 24 horas, que esto nos va a dar 1750 cc en 24 horas, y lo vamos a hacer la reposición a 73 cc hora con esta concentración de 2 ampollas en 480 cc de solución salina. Esa es la orden que vamos a hacer. ¿Listo? Siempre con hipocalemia moderada y grave, vamos a hacer el sulfato de magnesio. Aquí podemos hacer otros ejemplos, ya que podemos hacer la actividad con todos ustedes, de otras soluciones o otras concentraciones que tengamos. Listo, siempre cuando hagamos la regla de 3 o las concentraciones del mismo, siempre ver que tengamos la concentración a una velocidad que ojalá no supere los 4 miliequivalentes. Si va a superar esta velocidad de 4 miliequivalentes, asegurémonos en el servicio de urgencias que tengamos buenas venas, que el paciente no tenga pues una hipoperfusión o que no tenga otros riesgos asociados, para evitar ese riesgo de extravasación y flebitis que nos puede causar estos medicamentos. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna dudita pues como del tema. Voy a hacer una retroalimentación acá, si les quedó claro o tenemos algunas otras dudas del mismo. Jorge. Profe, buenas noches. Una pregunta muy puntual. El paciente que tiene cambios electrocardiográficos y le vamos a poner el gluconato, ¿cada cuánto y qué dosis se repite? Entonces podemos repetir la dosis, pues la dosis siempre va a ser, depende de lo que tengamos, si es el gluconato o es el cloruro, ¿cierto? Si es el gluconato, que es lo más habitual que tengamos en el servicio de urgencias aquí en Colombia, vamos a pasarle de 2 a 3 ampollas, se puede pasar cada 10 a 15 minutos, ¿cierto? Máximo cada 20 minuticos, se pasa una infusión de 10, la orden se da en una infusión, va a pasar de 10 a 15 minutos, ¿listo? Y vamos a evaluar en 20 media hora para ver cómo sigue el paciente con el electro, o ver si se ha estabilizado esa membrana y se puede hacer una segunda dosis adicional. ¿Listo? Esas son medidas de soporte inicial porque todo se va haciendo de una forma junta, ¿cierto? O sea, no es que primero hagamos el gluconato, después no, todo empezamos junto. El gluconato, si tenemos alteraciones en el electro, la insulina la insulina, se me olvida el otro nombre, pues la loquerma, el resto lo hacemos de forma inmediata, y ya la eliminación siempre está forzando la caliuresis en esos pacientes. Siempre pensar como las tres escalas o las 3 formas de inmediatas, pero vamos a saber que uno se debe demorar más que la otra, entonces ir haciéndolo de forma escalonada, pues hacerlo de forma junta para tener las respuestas de forma escalonada al mismo. Buenas noches. Quiero clarificar algo ahí a quien hizo la pregunta. Jorge, si no estoy mal, porque fue lo que vi. Jorge, cuando usted tiene cambios electrocardiográficos por un trastorno del potasio, la cantidad de ampolla que usted va a colocar es dosis y respuesta. Entonces, usted le pone al paciente, usted tiene una hipercalemia, y la hipercalemia le tiene cambios electrocardiográficos, cualquiera que sea el cambio que usted esté viendo,
Usted pone una ampolla, esa ampolla la puede colocar mínimo en 10 minutos si quiere, y usted tiene que ver literalmente un cambio casi que inmediato en el trazado electrocardiográfico. Si el paciente no le cambia el trazado electrocardiográfico, usted debe poner otra ampolla bajo la misma premisa en aproximadamente 10 minutos y sigue monitorizando al paciente. ¿Y cuándo va a parar? Cuando ya el cambio que usted está viendo por hipercalemia resolvió. ¿Que necesito 5, 6, 7 ampollas? Pues hágale. Usualmente uno no se gasta todo eso porque usualmente va a pasar dos cosas. La primera, o el paciente resuelve antes o usted ya debe pensar de que es una hipercalemia refractaria al tratamiento y como muy bien se los dijo Santiago, requiere es terapia de reemplazo renal, o sea, diálisis. ¿Sí? Pero usualmente usted lo que tiene que hacer es dosis respuesta. Pon la ampolla. ¿Mejoró? Quietos. ¿No mejoró? Ponga otra. ¿No mejoró? Ponga otra. ¿Hasta cuándo? Hasta que decida si va a parar porque requiere diálisis, si tiene forma de hacerle la diálisis en el momento, o si no tiene en su servicio, sígale colocando gluconato gluconato de potasio, gluconato de calcio, perdón, y traslade al paciente a donde le puedan ofrecer la terapia de reemplazo renal. ¿Claro Entendido, hasta ahí? profesor. Sí, y ¿Listo? una última pregunta. ¿El monitor, pues la monitoría se hace mediante el cardioscopio o electroseriados? Cualquiera de las dos, lo que tenga a la mano. Muchas gracias. Usualmente lo que si usted no tiene un monitor, si usted no tiene un monitor, usted puede, sea recursivo, pegue al paciente constantemente a la máquina de electrocardiografía, porque obvio, si como me tocó a mí en algún momento, yo tenía máquinas de electrocardiografía que no tenían pantalla. Ya las nuevas o las de nueva generación tienen pantalla, entonces uno en la pantalla puede darse cuenta cómo está el registro, sin necesidad de andar gastando papel. Sí, si lastimosamente está en un hospital donde es un electrocardiógrafo en el cual lo único digital de la pantalla que aparece es cómo está calibrado el electro, pues nada, toca que le hagas electrocardiograma, no sé, cada 5 minutos, cada 10 minutos y mire, pero usted lo puede hacer de cualquiera de las dos. Listo, por acá tenemos otras dos duditas. La primera es, teniendo presente los cambios en el electro, ¿cada cuánto debería tener monitorizado el paciente con el electro? Continuo, como se los acabo de decir, la monitorización es continua. Con lo que tenga a la mano, si tiene un monitor con un cardioscopio, perfecto. Si no, como les acabo de decir, conéctelo a la máquina de electrocardiografía y hágale y mire la pantalla. Casi todos actualmente tienen pantalla el electrocardiógrafo, entonces mira la pantalla. Listo. Y acá hay otra que dice que le queda la duda con cuál hallazgo sería el más temprano en la hiper, si las ondas T picudas o el ensanchamiento del QRS. Bueno, esa era una pregunta capciosa que les hice. O sea, realmente el paciente puede presentar cualquiera de los cuatro o cinco trastornos que se presente, pero habitualmente por fisiología, la primer cambio que se va a presentar en el electro va a ser el ensanchamiento del QRS. Es la habitual, pero cualquiera de los cuatro o cinco cambios se pueden presentar en el electro en cualquier momento o solo encontrar las ondas epicudas, algo, pero por fisiología, por lo que estamos hablando pues del trastorno de repolarización y la potencial de membrana, el primero que se va a encontrar va a ser el ensanchamiento del QRS. Más habitual, pues, pero no. Y lo otro que me faltó decir acá es que el electro realmente solo nos va a mostrar el 50%, solo el 50%, máximo el 50% de los pacientes que le hagamos un electro van a tener trastornos, pues van a tener cambios en el electro a pesar de tener hipercalemias moderadas o graves. O sea, el hecho de usted tener una hipercalemia grave y un electro normal no te excluye que el paciente no tenga pues una hipercalemia. Entonces, siempre es la clínica, la anamnesis de la clínica del paciente, el ionograma y el electro nos puede ayudar para ver que no tenga las alteraciones o el riesgo de arritmias mortales en estos pacientes. Dani. Profe, yo tengo una duda, es de que, por ejemplo, en el caso que colocaste, de 73 cc hora, mi pregunta es,
Ya dado que habías mencionado que uno máximo debe pasar 4 miliequivalentes por hora, entonces, por ejemplo, esa dosis ya tocaría por vía central. Entonces, mi pregunta es, eh, No, porque los calcúlale si está gastos 73, si está 73 ese hora, ¿cuánto está pasando por hora en equivalentes? O sea, con 5.8. eso. ¿Cómo? Pues yo hice el cálculo y me había dado 5.8. Da como 5.3, pero no, o sea, da como 5.3, pero realmente lo que les dije es no necesariamente por encima de cuánto, es que debe ser por una vía central, es que debe ser por una vena periférica proximal, o sea, digamos una braquial, una humeral, pues una braquial acá no vaya a ser pues una del pie o la de la mano, pues la radial de la mano, ¿no? Ah, Daniel, listo. vea, de modos prácticos, para que el mensaje les quede claro. Nunca, nunca repongan potasio por una vena que esté por debajo del codo o por debajo de la rodilla, por así decirlo, porque hay centros que les encanta canalizar en los pies. Jamás. Nunca pongan potasio por allá. ¿Por qué? Porque esas son las venas que van a generar flebitis. Pero usted sí puede reponer un potasio por vena periférica, por un braquial, puede colocar por un yugular externo, sí lo puedes hacer. Y esa regla de 4.000 equivalentes, en realidad, eso era lo que previamente se creía, pero eso realmente ya no está tan, ya no es válido. Pero claro, usted tiene que tener en cuenta que en lo posible tenga una vena proximal, no necesariamente tiene que ser una vía central. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? El profe Manu, si tiene algún otro complemento para dar del tema a la charla, profe. No, Santiago, muchas gracias por el espacio y espero de que a todos les haya quedado muy claro. Listo, entonces darles las gracias a todos por la asistencia. Acuérdense de firmar la asistencia a cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, le pueden preguntar a Vale en los grupos y con mucho gusto nosotros le respondemos de cualquier duda. Recuerden dentro de 15 días volvernos a ver con un tema que es interesante y que es poco habitual que se presente. Entonces, que tengan buena noche y hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz noche, muchas gracias, Santi, y muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 15 días. Éxitos, muy buena noche, gracias. Muy buenas noches, gracias.